Ahora. En la tarde del sur, en la tarde del sur. En la tarde del sur. Aquí estamos para presentarles En la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevaro. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida. En la tarde del sur. ¿Cómo está, querida gente? Qué gusto compartir con ustedes este rato por Emisora del Sur desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo anda, maestro Alfredo Escande? ¿Qué tal, Numa? Muy contento, muy bien. Feliz de seguir participando de esta evocación del centenario de don Abel Carlevaro los lunes. Sí, la verdad que tan importante, creo, porque además, no solamente como guitarrista, como creador de hermosas obras, como luthier, sino también creador de una escuela guitarrística, ¿no? Claro, son facetas todas ellas muy importantes que engloban, vamos a decir, una personalidad polivalente y que lo coloca en un sitial muy especial en la segunda mitad del siglo XX de la guitarra. Eso no hay duda. Pero sí, hay una faceta en la que, vamos a decir, sobresale nítidamente, porque siempre todas las demás, hay cosas que podrían estar sujetas a opiniones, gustos. No debe haber sido fácil cambiar eso, ¿no? O por lo menos plantear. No, había una tradición muy arraigada. Claro. Había vamos a ir contando cosas y vamos a ver un poquito cómo salió todo eso. Gradualmente, ¿verdad? Programa a programa, porque tampoco quiero yo primero hacer una cosa demasiado especializada ni pesada para los oyentes. Claro. Pero al mismo tiempo lo suficientemente informativa como para que se pueda aquilatar realmente el peso de la creación de Carlevaro, que es un peso muy importante. Y no solo para los guitarristas que fueron directamente sus discípulos, sino que dejó cosas muy importantes, muchas de las cuales todavía están por ser comprendidas, todavía están por ser estudiadas, todavía merecen más atención de los guitarristas, ¿no? Y uno, va a tratar de contribuir desde este espacio y de esta circunstancia, ¿no?, tan particular, porque nos gustan los números redondos, entonces se celebran estas cosas como un siglo de tal cosa. Bueno, muy bien. Es un momento en el que uno puede pararse, mirar un poquito hacia atrás y reflexionar y apuntar hacia adelante. Es decir, ¿para qué puede servir todo esto? Para abrir, así como él nos ayudó a abrir la cabeza con respecto a la guitarra, ayudar a la guitarra, a la música, al arte en general, a muchas cosas. Y está teniendo, está teniendo este espacio sus repercusiones que gratifican, ¿verdad? Claro. Mira, recibí un mensaje, Juan Carlos Lorenzo Vila, que me dice: soy un seguidor de su fantástico programa sobre la guitarra en Emisora del Sur. Un saludo desde el País Vasco. Mira qué lindo, un gran abrazo. Pero un abrazo enorme para él. Y ¿te acordás que el lunes pasado evocamos aquella faceta de Carlevaro admirador de los antiguos guitarreros populares, y en particular de Bachicha, de aquí de Montevideo, y de los ritmos y cuánto aprendió de ellos, y cómo también invirtió buena parte de su energía artística y vital para preservar aquello y para difundirlo, ¿verdad? Sí. No movido por ningún interés especial. Imagínate en reuniones de amigos, en esto, en aquello,
planeando grabar alguna cosa de esa, tratando de utilizar elementos de eso en su propia composición para que esos ritmos no se murieran, ¿cierto? Y bueno, y pasamos aquellas grabaciones medio clandestinas que le habíamos hecho con la ayuda de Roberto Barragán, y en la que participaba Néstor Auski. Bueno, y eso motivó que Néstor Auski me escribiera. Ah, mire. Claro. Me dice: querido Alfredo, soy ferviente oyente de vuestro programa de los lunes. Un fuerte abrazo y mis respetos a Numa también por esta brillante iniciativa que están llevando a cabo todos los lunes por el centenario de Abel. Me dice: hay tanto para decir de él que seguramente les resultará corto el año para explayarse sobre tamaña figura. Todos aquellos que fuimos sus alumnos primero y amigos después, iremos haciendo ricos aportes y jugosas anécdotas. Como tú sabes, tengo tantas y de todo pelaje a lo largo de 30 años que te cuento algunas. Y me manda algunas anécdotas que vamos a ir contando acá. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero además me dice: te agradezco también mi modesta participación con tamaño gigante. Lo vimos con la señora Nenucci. Nos emocionamos hasta las lágrimas. Además, como acotación al margen, te digo que la voz de mujer que se sienta junto a los aplausos en el Parque Hotel es de Nenucci, de su esposa. Ahí dice: lo vimos porque esto yo lo puse ilustrado en Facebook. El audio del programa con fotos alusivas y con... Claro. Entonces, claro. Y entonces él lo vio, no solamente lo escuchó, sino que... Sí. Me pongo a tu disposición por si a fin de año quieren hacer un concierto de homenaje a Abel. Yo ya lo puse en contacto con quienes están organizando eso a través del auditorio del Sodre, ¿verdad? Bueno, felicitaciones por el invalorable aporte que vienen realizando sobre la vida y obra de Abel. Bueno, un gran abrazo y muchísimas gracias. Claro. Qué bien, ¿no? Ese aporte que nos va a ir enviando. Anécdotas que son únicas. Claro. Ya tenemos anécdotas y recuerdos que nos dejó grabado Marcos Puña, que en su momento vamos a pasar. También valoraciones que nos dejó grabado y nos envió Rubén Ceruzzi. Me escribió Regina Carrizo que va a venir un lunes de estos. Ya vamos a... Bueno. Claro. Y además en el año ella va a grabar un CD íntegramente con obras de Carlevaro, de modo que también en algún otro momento vamos a escuchar eso. Eduardo Fernández ya me confirmó que va a venir. Vamos a decir después en qué fecha. De modo que hay mucho. Claro. Y vamos a ir invitando a quienes hayan sido alumnos de él y estén aquí o en el exterior y nos hagan sus aportes. Claro. Pero respecto a eso que tú decías, ese aporte tan importante que en realidad, esto yo no me canso de decirlo, literalmente Carlevaro revolucionó los modos de concebir la guitarra y de ejecutarla. Y de enseñar también. Es decir, porque en ese cambiar los modos de su ejecución están los modos de transmitir al estudiante por qué lado. El porqué. El porqué de las cosas y además qué cosas hechas. Porque hay estudiantes muy preguntones. Claro, y eso es lo mejor de todo. Sí, claro. Eso es lo mejor de todo. Pero porque literalmente cuando uno cambia las bases de sustentación y da vuelta a aquello, se convierte en una verdadera revolución. ¿Sí? Claro. Yo te comentaba la semana pasada que había visto aquellos videos explicativos de una guitarrista norteamericana y te decía, todos los elementos en los que están fundados son diametralmente opuestos a lo que sostenía Carlevaro. Porque él dio vuelta a todas esas cosas. ¿Sí? Desde la manera de sentarse, tomar la guitarra y por qué, hasta el uso del pulgar de la mano izquierda o el uso el no uso del brazo y el uso del brazo de la mano izquierda, etcétera. Entonces, yo elegí para iniciar la parte sonora del programa de hoy un fragmento de una entrevista, una importantísima entrevista que le hicieron en Sao Paulo un conjunto de guitarristas liderados por Edelton Gloeden, nuestro amigo que nos visitó aquí, que para la radio de la Universidad de Sao Paulo le hicieron una larga entrevista. Él y otros guitarristas que estaban allí, su hermano Everton Gloeden y Marcelo Fernández, otro guitarrista. Entonces él estaba muy cómodo, se sentía entre guitarristas que lo estaban entrevistando y le hacían preguntas y que además habían sido discípulos suyos, y dijo muchas cosas y cosas muy importantes, que seguramente a lo largo del año vamos a aprovechar otras partes de la entrevista. Claro. Pero vamos a escuchar ahora cómo él llegó a convencerse de que lo que estaba haciendo era realmente nuevo. Claro. ¿Vamos a escuchar eso? Escuchemos.
Así que la voz de La Carl voz es de Levaro. Carl Levaro. Y es Delton Gluden que le hace algunas preguntas. Algunas preguntas. Vamos a escuchar. No programa de hoje vamos iniciar falando pouquinho sobre a sua técnica. O maestro Abel Carlevaro é tido como criador de uma escola de violão. Inclusive há livro importante do maestro Carlevaro denominado Escola de Guitarra, Escola de Violão, uma exposição da teoria instrumental. Livro que está editado no Uruguai e também na Europa. Uma publicação que surgiu em 1978, onde o maestro expõe seus princípios sobre a técnica da guitarra. Maestro, quando começou esse interesse em investigar a técnica do violão? Já que nos anos 40 a técnica era um tanto empírica, era um tanto, vamos dizer, instintiva. O que a gente tinha naquele momento eram as primeiras publicações do Emílio Pujol, ¿no es eso? Yo pienso que todo tiene que evolucionar, por supuesto, y quiero primero hablar en honor de todos los grandes maestros antiguos, inclusive Tárrega. Seguramente Sor tendría que ser un muy buen maestro a través de sus obras, que uno reconoce que debe tener un gran talento para tocar, y todos los que siguieron después de Tárrega, inclusive Segovia, por supuesto. No quiero hablar mal de ninguno, quiero hablar nada más de que siempre hay que buscar la verdad, y siempre existe algo para seguir para adelante. Es decir, que buscar nunca termina. La búsqueda tiene que ser incesante y continuada. Y así se me ocurrió muchas veces pensar, ¿por qué tal cosa? O sea, hasta no tener la lógica exacta de que el por qué es verdadero, yo no lo puedo admitir. Así, por ejemplo, cuando la escuela tradicional dice que el pulgar debe estar en contraposición de los 4 dedos de la mano izquierda, como para hacer presión, y la colocación del pulgar sería entonces en el medio, vamos a decir, de los otros 4 dedos, para hacer presión. Eso puede ser una verdad o no es verdad. Bueno, yo tendría pocos años, pero cuando me dijeron eso a mí, me pareció que no obedecía a una verdad lógica. Hay un hecho empírico, que es aquello que uno busca que es bueno porque el trabajo de todos los días, la experiencia, da un empirismo y dice, bueno, esto es bueno. Pero eso no resulta totalmente verdad. Verdad es cuando el hecho empírico y la lógica pura, los dos juntos, coinciden. Ahí sí. Porque yo puedo demostrar y transmitir por medios lógicos de que eso es bueno por esto y por esto. En ese momento yo pienso que sí. Pero solamente por el empirismo, es decir, aquella experiencia que me da el trabajo de todos los días, no me da totalmente la verdad. Entonces, siempre me gustó hacer el porqué, ¿no? El pulgar ahí me pareció que no tenía sentido. Yo fui amigo de muchos grandes pianistas, y yo veía que tocaban fuerte, tocaban piano, tocaban escarlata con los dedos, tocan Beethoven con la mano y el brazo, popón, alguna sonata por ejemplo, ¿no? Y Scarlatti toca con solo dos dedos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede hacer el guitarrista el mismo trabajo y no poner el pulgar acá para poner la fuerza, cuando eso quita movilidad y agilidad y además cansancio? Lo primero que yo puedo decir de todo esto, que hay que buscar el mínimo esfuerzo con el máximo rendimiento. En este caso, el esfuerzo es mucho que gastar para que el rendimiento no sea bueno. Yo estuve trabajando con Segovia, puedo decirlo, que yo le escuchaba muchos ruidos. Yo estaba al lado de él, miraba, me daba vuelta, pues estaba en la casa de él tomando un té y lo veía tocar y me daba vuelta y decía, pero ¿cómo? El pulgar estaba pegado al diapasón en las condiciones que yo digo
y al mover había mucho ruido porque estaba todo muy apretado, muy presionado. Yo pensé que sería mejor liberarlo. Digo, si el pianista puede hacer fuerza con un dedo, presionando una tecla con toda la fuerza que quiera, ¿qué es lo que hace? Firmeza en el dedo y permite que la muñeca o brazo haga el esfuerzo. No es el dedo solo. Quiere decir que en este caso es mucho más fácil para el pianista tocar con el dedo como complemento, pero el que va a tocar es la fuerza de otros músculos más aptos. Bueno, entonces se me ocurrió tocar la guitarra sin apretar con el dedo pulgar. Y encontré que poco a poco me acostumbré y yo solamente tengo un punto de contacto en el diapasón y con ese motivo yo puedo mover el brazo sin ruidos y sin nada, es decir, el brazo salta para que no haya ruido como el pianista hace con el teclado, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ahí comenzó todo un trabajo, después de eso vino otro más y después otro más y al fin se formó toda una secuela de cosas que llegué a empezar a escribir. Lo primero que escribí fue cómo sentarse. Me acuerdo que me pasé 3 años. Me dolía la espalda. Voy a contar esto porque es muy importante. Un gran maestro, ya saben quién es, que estaba en Montevideo, lo fui a ver porque lo veía casi todos los días, y le pregunté, maestro, a mí me duele la espalda. Y me repite, Abel, ¿tú no haces ejercicio? Yo no contesté nada, absorbí eso, pero pensé que la contestación no estaba correcta, porque yo pregunté una cosa importante. Ejercicio hacía todos los días. Yo tenía muy pocos años y estaba en el trabajo de ejercicio, estaba en un club haciendo ejercicio, así que naturalmente lo hacía. Actualmente hago ejercicio. Me fui a mi casa y estuve pensando, digo, yo tengo que buscar cómo es que me duele la espalda, ¿por qué? Quiero saber por qué me duele la espalda. Y me costó 3 años. Me encerraba en un cuartito donde estudiaba mi hermano arquitectura, que puso construcciones así como una broma, y yo me encerraba ahí. Agustín. Sí. Que también es guitarrista. Sí, gran hermano, gran amigo y excelente guitarrista. Y mi padre, que era médico, me decía, ¿yo te puedo ayudar? No, yo quiero hacerlo solo. Y así me pasé, no puedo decir ahora exactamente todo lo que hice, porque sería muy abrumador en un micrófono. Pero la experiencia fue larga, lenta, pero segura. Cuando yo me di cuenta por qué, me dio una alegría enorme. Y me acuerdo que tomé un papel y apunté, la guitarra debe amoldarse en el cuerpo y no el cuerpo a la guitarra. Santa palabra, dije, con esto voy a arreglar todo. Y así busqué la manera, después yo voy a explicar en aula de clase, porque yo por radio es imposible decir todos los detalles. Pero así comenzó un trabajo que se fue uniéndose, sin darme cuenta yo, formé toda una escuela. Porque verdaderamente quien me dijo que era una cosa nueva fue el mismo Segovia. Porque pasados muchos años, Segovia vino a Montevideo, y me dice, a ver, quiero que me escuches los estudios que voy a grabar en Discodeca, en Norteamérica. Dice, él tenía mucha confianza conmigo, yo le respetaba mucho, y fui. Pero como habían pasado años, yo no me acordaba de que el trabajo que había hecho con él. Además, el aprendizaje que yo hice fue muy, muy particular, muy, muy íntimo, de adentro hacia afuera, ¿no? Dice, me tocó en los estudios y charlábamos con él, tocó. Cuando termina, me dice, ¿qué te parece, Abel? Y a mí se me salió de adentro. Dice, no me gusta, le dije. ¿Por qué? Entonces yo, sin darme cuenta que era Segovia, no me daba cuenta. Empecé a explicar
¿por qué esto tiene que ser con este dedo, con esto de acá, esto de acá? Y hablé. Y cuando terminé, no había nadie, estábamos nosotros. A ver, dice, te felicito, porque a mi edad todavía tengo que aprender. Esas fueron las palabras. Yo me quedé emocionado, porque dije, entonces esto es mío. Yo no sabía que era mío. Yo pensaba que todos los guitarristas buscaban por sus propios medios las cosas. Más o menos como el fútbol de antes, ¿no? Que se hacía así, no había un orden. Y digo, pero ¿cómo puede ser? Dice, a ver, tú te vas a quedar a tomar un café. No, maestro, yo me quiero ir ahora. Tengo que hacer unas cosas. Y mentí. Lo que quería llegar a mi casa y agarrar y seguir escribiendo. Estaba como una euforia, una fiebre me vino así. Porque, claro, me dijo una cosa que él no sabía esto, quiere decir que era nuevo. Qué bárbaro, ¿no? Impresionante. ¿Cuántos años tenía el don Abel acá? Y acá esta entrevista fue realizada el 22 de abril del año 99, es decir, que él tenía 82 años. Mirá, qué bárbaro. Precioso, impresionante, ¿no? Es muy importante, claro. A partir de ese momento, él ya venía, en realidad, yo nunca supe exactamente cuándo fue ese encuentro con Segovia, pero por las cosas que relata y por otras cosas que dijo en otras entrevistas, tiene que haber sido en el año 1953, entre fines de abril y principios de mayo, que fue cuando Segovia estuvo aquí para un concierto, porque los estudios de SOR, a los que alude allí, que grabó para la Decca, los primeros que grabó Segovia fueron al comienzo del año 55, y en el 54 no vino acá Segovia. Claro. Bueno, vamos a la primera pausa. Y después contamos la historia de cómo surgió el libro La Escuela de la Guitarra que mencionan. Ahí está. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Seguimos, amigos, en la tarde del sur. Nuestro celular 099-345-170. Saludos a Dora, que nos llamó desde Artigas. Vamos a cumplir con un pedido que nos hizo el otro martes. Ajá. Maestro, y el libro explicatorio de todos esos hallazgos que durante tantos años fue concibiendo, que fue encontrando. Claro. Se hizo rápido, supongo. Bueno, en realidad llevó bastante trabajo. A él le llevó mucho trabajo. Porque él siempre dijo que, así como le llevó 3 años encontrar la manera de sentarse, le llevó 20 años. Y sacarse el dolor de espalda. Claro. Qué increíble. Y era una cosa de simple lógica, hasta que entendió cómo era la cosa. Claro. Un problema de... Lo que sucede es que la gran revolución está en haber cambiado la concepción de que la guitarra se toca con los dedos, que fue la única preocupación. Y que está en lo popular, cómo mueve los dedos. Claro. A la demostración de que para tocar la guitarra hay que poner en juego armónicamente todo el cuerpo. Donde él estudió incluso cuál debía ser la ubicación de los pies para que participaran en el equilibrio del cuerpo. Claro. Y esto que decía ahí, ¿no? De que los dedos no pueden trabajar aisladamente, sino que tiene que ser el trabajo de los dedos, el resultado de la acción también de los músculos de la mano, del brazo, y a veces hasta del cuerpo, para llevar la mano a determinada parte de la guitarra. Es muchísima más la fuerza que lográs enviando el esfuerzo desde todo el cuerpo. Claro, participando para cada acción los músculos que están más aptos para participar de eso. Claro. Sí. Pero ahora no nos podemos detener demasiado en eso. Pero ese proceso le llevó cerca de 20 años. Y yo tuve acceso incluso a muchos apuntes y muchas cosas. Ahora, entre otras cosas, él... es lo que él dice allí en la entrevista, ¿no? Es decir, esa mezcla de la reflexión y la comprobación empírica en su ejecución, pero además en las clases que él empezó a dar.
Entonces, cuando empezó a tener repercusión por unos cursos que dio en Argentina, en Villa Gesell, comienzo de los años 70, 71 y 72, y en Brasil, en Porto Alegre, a los que refieren en esta entrevista Edelton Gloeden y los otros guitarristas, y de los que después vamos a hablar, por ejemplo, cuando venga Regina, que participó de algunos de los de Porto Alegre, él se dio cuenta de que, bueno, era necesario escribir todo aquello. Había publicado sus cuadernos de ejercicios, pero tenía que plasmar de un modo lógico y ordenado toda esa serie de descubrimientos que había hecho. Cosa que también resultó, en cierto modo, revolucionaria para la guitarra, porque la guitarra no tenía un compendio ordenado de su teoría instrumental. Había métodos, estaban los métodos de aguado, distintos métodos con ejercicios y cosas, pero faltaba algo de eso. Y entonces empezó a recolectar apuntes que tomaban sus alumnos en sus clases y a pedirles, yo tengo cartas en las que les pide, te pido por favor que me mandes los apuntes que tomabas en tus clases. Mira. En esa época, en el año 74, yo empecé a tomar clase con él. Y yo ya estaba crecidito, ya tenía, estaba casado, ya tenía un hijo en camino, trabajaba en un banco. Es decir, mi aspiración era entender, tocar lo mejor posible para mí, y me gustaba mucho enseñar. Entonces, al cabo de cada clase, aquello a mí me fascinó en el primer momento, y llegaba a mi casa y escribía en un cuadernito. Y un día le comenté que había tomado nota además en uno de los seminarios internacionales, que el primero de todos. Me dijo, porque yo estoy, quiero escribir y estoy juntando esos materiales. Me interesa mucho todo eso. Entonces me contó su plan de escribir un libro. Y me prestó una carpeta llena de materiales. Estamos hablando del año 75. Yo en el 74 empecé a estudiar con él. En el 75 se dio esa conversación. Fin del 75, principio del 76. Y me pareció una maravilla aquello. Pero un montón de apuntes desordenados, papeles, pero había un tesoro ahí adentro. Claro. Bueno, me lo prestó, lo leí, y se lo devolví, y quedó aquella idea dando vuelta. Pero se ve que él necesitaba algún estímulo para empezar a escribir aquello, que además Alberto Ginastera, él siempre le reconoció públicamente eso, le había dicho, usted tiene que escribir esto en un libro porque esto es muy importante. El gran compositor argentino. Sí, claro. ¿No? Fue muy importante también el hecho de que empezaran a llegar alumnos desde el exterior aquí. Sobre todo el primero que llamó la atención en el exterior de sus alumnos fue Baltasar Benítez. Mira. El primero. De Durazno. De Durazno. Que aquí ganó algunos concursos, deslumbró. Yo me acuerdo que cuando apareció en los 69, 70, se fue para España, ganó una beca, fue a estudiar con Segovia y ganó concursos en España y empezó a trabajar en Holanda, en Tilburg. Y empezó a llamar la atención y alumnos, es decir, estudiantes de guitarra, empezaron a conseguir a través de Benítez la dirección de Carlevaro, le escribían y le pedían para venir a estudiar aquí. Mira. Yo después voy a contar cómo surgió concretamente el libro, pero vamos a escuchar a Baltasar Benítez, que fue el primero de sus alumnos que grabó, el primer guitarrista que grabó los 5 preludios americanos en el año 1977. El primero de todos, antes que Carlevaro mismo. Mirá que... Carlevaro había grabado solamente Campo y un pedacito de Scarsino. Y en el año 77, en Holanda, Baltasar Benítez grabó los 5. Vamos a escuchar Evocación, el primero de los preludios americanos, por Baltasar Benítez, y después seguimos hablando del libro. ¿Cómo no?
Baltasar Benítez y el preludio número 1. Evocación, el primero de los preludios americanos de Abel Carlevaro. Que no quiere decir que haya sido el primero que compuso. No, el primero que compuso fue Campos, pero lleva el número 1. Sí. Mi saludo, maestros Luna Zurdo. Claro, qué lindo. Bien, yo recibí un mensaje de Juan Galino desde Buenos Aires. Hola, queridos Alfredo y Numa. Otro lunes imperdible. Es maravilloso escuchar hablar a Carlevaro con tanta pasión y humildad sobre su trabajo. Gracias por estos programas de colección. Abrazo grande a ambos. Bueno, un abrazo grande para Juan. Está aprovechando sus vacaciones, se ve que nos puede escuchar en directo. Y con mate ahí. Seguramente. Tal vez no mandó foto del mate, pero seguramente. Sí. Un abrazo. Un abrazo grande. Y seguimos. Y sí, entonces en el año 1976, yo estaba contando esto, un día Carlevaro se fue para Europa. En sus viajes que iba regularmente en junio, julio, a Francia, a los cursos en Castres y Arles. Y estaba viviendo en un apartamentito en la calle Ibicuí, que ahora es Gutiérrez Ruiz, casi San José, que ahí no tenía teléfono. Entonces, para retomar las clases, yo iba más o menos en la fecha y tocaba timbre y si había vuelto, entonces acordábamos la nueva clase. Entonces fui y lo encontré ahí y me dijo, mira, acabo de llegar de Europa. Y de pronto se interrumpe así y me dice, vos trabajás en un banco, ¿no? Sí, le digo, pues yo trabajaba en el Banco República en aquella época. Ah, entonces sabés escribir a máquina. Sí, maestro, ¿por qué? Bueno, entonces tenemos que hablar. Vámonos a tomar una Coca-Cola, tenemos que hablar. Entonces nos fuimos a un boliche allí cerca y me dice, mira, yo vi que acabo de llegar de Europa, vi que allá están usando los cuadernos, pero los están usando de cualquier manera, porque no hay una orientación sobre cómo usar los cuadernos de ejercicio, ¿verdad? Doy fe de eso, porque yo tenía los cuadernos. Claro. Pero los utilizaba como ejercicios para agarrar velocidad. Claro. Y bueno, y le daba, pero incluso hubo un alumno del conservatorio que le presentó a don Antonio una especie de compendio, lo que él dice, pero esto es muy fácil, dice, porque son una serie de fórmulas que se repiten. Claro. Y en una hoja le había hecho un esquema. Pereira lo miró medio raro, pero claro, porque no estaba la explicación de cómo estudiar. ¿Y para qué servían? Claro. ¿Y para qué servían cada uno? Que es lo más importante de todo. Y además todo lo que había atrás. Y lo que estaba educando con cada uno. Bueno, me dice, entonces, aquel libro del cual me había hablado, dice, tengo que escribir el libro. Y necesito que me ayude alguien que conozca mis cosas y sepa escribir a máquina. Y yo vi que aquello era la oportunidad de mi vida de aprender lo más a fondo que uno se podía imaginar. Lo vi, digo, cuente conmigo, yo cuando empezamos. Claro, una cosa así. Entonces, eso era un lunes, me acuerdo, y me dijo, bueno, venís el miércoles a las 8 de la noche. Y empezamos a trabajar en el libro. Y la clase sería al lunes siguiente, en el horario habitual que teníamos los lunes. Creo que era a las 5 de la tarde, supongo. Así que el miércoles fui. A las 8 en punto estaba yo allá. Y él me estaba esperando en una mesa de trabajo que tenía allí con una lamparita sobre la mesa, con 4 carpetas de esas de elástico, cada una. Una de ellas era la que él ya me había prestado. Claro. Que supuestamente correspondía a lo primero, que era cómo sentarse y cómo hacer las escalas. Y después las otras, una para explicar cada uno de los cuadernos. Entonces me dice, yo pienso que el libro tiene que tener 4 capítulos, uno referido a cada uno de los cuadernos. Bueno, muy bien. Entonces mostró más o menos el contenido de las carpetas, qué sé yo, y la primera lo que tenía, la segunda lo que tenía. En determinado momento miró la hora, eran las 9, había pasado 1 hora. Y empezó a guardar todo. Y yo te agradezco mucho, me dice. Yo lo miré y le digo, y usted discúlpeme, está cansado. Entonces, se ponía medio así a la defensiva y dice, no, ¿por qué? No, le digo, porque todavía no hicimos nada. No, pero vos ya te tenés que ir, fíjate, tu señora. No, le digo, yo vine a trabajar. Sí, pero entonces se me ocurrió, pero esas cosas que se te ocurren en el momento, ¿no? Y digo, vamos a hacer una cosa.
si usted me presta la primera carpeta, yo con ese material trato de organizarlo y armar lo que sería el primer capítulo, de acuerdo a todo lo que conversamos hoy acá. Y después vemos. ¿Te parece? ¿Te vas a tomar? Sí, yo encantadísimo, yo loco de la vida, porque claro, era un tesoro para mí. Me llevé aquella carpeta como un tesoro, donde había apuntes de las más variadas manos. Yo sé que había, algún día vamos a invitar a Daniel Biglietti acá, había dibujos hechos por Biglietti. Mira. Había cosas escritas a mano por alguien. Sí, dibujos del cómo sentarse, esquemas del cómo sentarse. Yo creo que eran por él, sí. Había algunas cosas hechas por él, porque algo me dijo alguna vez Carlevaro. Después le vamos a preguntar algún día y que nos lo verifique. Qué bueno. Pero incluso la mano de él estaba ahí. Y de varios de sus alumnos. Y de él mismo. Cosa más bonita. Entonces me lo llevé a mi casa. Y trabajé todo el fin de semana escribiendo algo. Y el lunes se lo llevé a la clase. El día de la clase le dije, mire, acá tengo una propuesta del primer capítulo. Usted léalo. Y vengo el miércoles y trabajamos. Y el lunes tuvimos nuestra clase como de costumbre. El miércoles siguiente fui a las 8 allá. Y entonces yo estaba preocupado a ver qué había pasado. Claro. Me dice, lo leí y está muy bien, pero no soy yo hablando, me dice. No se reconocía, claro. Claro. Y le digo, no, lógico, porque lo escribí yo, pero ahora tenemos una base. Y entonces yo se lo iba leyendo y él me cambiamos acá, esta frase la decimos así. Y así le hicimos un montón de correcciones, me lo llevé de nuevo. Y después te cuento cómo siguió la historia. Ahí está. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Importantísimo. Vamos a la segunda pausa en la tarde del sur. Nuestro celular 099-345-170, teléfono de línea 2915-1290. Estamos en el año centenario de don Abel Carlevaro y bueno, nuestro humilde aporte desde acá. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Seguimos, amigos, en la tarde del sur. Bueno, qué linda historia, ¿no? Única. Me sucedió a mí, tuve la suerte. Porque se confirmó en los hechos lo que yo pensaba. Me metí en la verdadera cocina de sus ideas, claro, realmente. Y tuve la oportunidad, al conversar e intercambiar ideas sobre cómo decirlo del modo que fuera más claro. Y él era muy abierto mentalmente, muy abierto. Enormemente abierto, porque además se cuestionaba a sí mismo. Entonces te pongo un brevísimo ejemplo y después vamos a escuchar un poco más de música, pero te pongo un brevísimo ejemplo. En determinado momento él me decía, y esto lo vamos a llamar toque excepcional de la mano, toque por excepción de la mano derecha. Y yo le digo, ¿y por qué, disculpe maestro, usted por qué lo llama por excepción? Y me dice, porque lo usa excepcionalmente. Le digo, pero usted lo usa a cada rato. ¿Te parece? Entonces agarró una guitarra, siempre estaba ahí la guitarra. Entonces se puso a tocar, tenés razón, lo uso a cada rato. Entonces no se puede llamar así. Y entonces le buscó hasta que encontró un nombre que designaba efectivamente lo que sucedía. Y que después en algún momento vamos a hablar. Claro, qué interesante. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a seguir escuchando a Baltasar Benítez y su grabación de los preludios americanos, que fue el primero que llamó la atención del mundo sobre Carlevaro, vamos a decir, el primero de sus alumnos que llamó la atención, sobre todo en Europa, y el primero que grabó sus preludios americanos. Scherzino, el número 2 de los preludios. Escuchemos.
Esta grabación suena con tanto eco, ¿no? Fue hecha en una iglesia en Holanda, en la iglesia en Laren, de Goede Herder. Usted pronuncia el holandés perfectamente pronunciado. Pero a lo que estaba mirando, lo que son las casualidades, ¿no? La grabación fue hecha en septiembre del año 1976, exactamente cuando sucedía esto que te estoy contando, en septiembre del 76. El 1 de septiembre del 76 empezamos el trabajo del libro. Qué bárbaro. Sí, allá en Holanda se utilizaba mucho grabar en iglesia, incluso Antonio Pereira Arias, su disco lo grabó en una iglesia. Maestro, pero debía ser difícil para armar el libro, ¿no? A base, bueno, hoy nos parece difícil, de máquina de escribir. O sea, claro. Usted le traía todo y él... Yo trabajaba con una vieja máquina de escribir, aquellas grandotas. Era parecida a las que tenía en el banco, pero la tenía en mi casa, que había sido de mi padre. La máquina de escribir, aquellas de hierro, pesadas. Sí. Y hacía cada capítulo que iba escribiendo con carbónico, para tener una copia. Pero claro, yo llegaba con aquel capítulo escrito, empezamos a leer en voz alta y a corregir y cambiar. Entonces me lo llevaba a mi casa y lo tenía que escribir todo de nuevo. Claro. El primer capítulo llevó 5 semanas de trabajo. Es decir, que 5 veces lo escribí. Íntegro. Claro. ¿Sí? Con sus carbónicos. Hasta que ya está. Se puso contentísimo. Inauguró una nueva carpeta. Una de las cosas que más le gustaba a Carlevaro era tener carpetas de elástico. Inauguró una nueva carpeta, ¿no? Le puso con un dry pen capítulo 1 o capítulos le puso, lo iba metiendo ahí. Bueno, y entonces fue toda una ceremonia, que ya habíamos terminado el primer capítulo. Fue adentro, trajo una botella de vino, descorchó una botella y brindamos. Porque habíamos terminado el primer capítulo. Los 4 capítulos que iba a tener el libro fueron 15. 2 años íntegros llevo a escribirlo. Claro. Y aquel proceso de discusión, que, mira, una cosa que lo pinta tal cual, y prometo que es lo último que cuento de esto por hoy. Habíamos terminado todo de escribir esos 15 capítulos. Entonces, y habíamos ido dejando lugar para las ilustraciones. ¿Sí? Entonces, me dijo un día, mira, ya contraté un espacio en el estudio de un fotógrafo profesional, le había recomendado a Agustín, el fotógrafo, me acuerdo. Vamos a ir, yo te voy a pedir que vos me vayas leyendo los pasajes para que yo sepa qué es lo que tengo que mostrar y tomen la foto. Qué bárbaro. Y ahí hacíamos eso, ¿no? Un paraguas blanco, y era un estudio de fotógrafo. Sí, ¿no? claro. Entonces yo sentadito ahí le iba leyendo. En determinado momento leo un párrafo, me dice, eso está mal. Y digo, ¿cómo? Estuvimos 2 años. ¿Cómo está mal? Eso está mal. Y yo dije, porque es lo primero que decía, eso está mal. Sí. Entonces, después no, escribirlo de nuevo, dijiste. No, dice, lo que pasa es que está describiendo una situación lenta, pero si esto se hace rápido, es de esta otra manera. Me dice, así que vamos a sacar fotos para el ejemplo lento y para el ejemplo rápido. Después escribimos. Entonces terminamos de sacar las fotos y nos fuimos otra vez a un bar, y ahí me dictó el párrafo que había que agregar para la otra situación. O sea que había que escribir todo de nuevo. Había que agregar eso, claro, había que agregar eso antes que se lo mandáramos a Barry. Pero hasta ese punto... Antes que se lo mandaran a Barry, la editorial en Buenos Aires. Pero hasta ese punto era su cabeza abierta, que seguía criticando lo que él mismo había hecho y analizándolo. Qué bárbaro. Fíjese que cuando nosotros hicimos de Curtina La Haya, las posibilidades que teníamos, vía mail, yo le contaba, usted proponía, yo se lo coloreaba con otro color, iba para allá, ¿ve? Cortamos, pegamos, escribimos encima y ya está. Y aquí era a máquina. Acá era máquina, y cada miércoles yo iba allá. Estando él en Montevideo, cada miércoles. Y la corrección del libro, o sea, Barry cuando recibió la editorial. Bueno, después fue todo un problema. De eso vamos a hablar. Después fue todo un problema. Después vamos a hablar. Sí, después vamos a hablar, y vamos a hablar de lo que pasó después con el libro, ¿verdad?
las críticas que hubo sobre él, las cosas muy buenas que se publicaron acerca del libro y de mucho peso, las traducciones que hubo. Es decir, yo creo que el libro La Escuela de la Guitarra, exposición de la teoría instrumental, marca un antes y un después en la historia de la guitarra. ¿Sí? Así como la aparición de Aguado marca un antes y un después, o hay cosas de Segovia que marcan un antes y un después. Bueno, la Escuela de la Guitarra, exposición de la teoría instrumental de Carlevaro, yo creo que marca un antes y un después en la historia de la guitarra. Y fíjate tú, se terminó de escribir en el año 78, se publicó en el 79, 1979, y yo creo que todavía hay muchos guitarristas que no lo han leído y que no lo han sabido aprovechar. Claro. Y hay otros que sí. Sí. ¿Y se puede conseguir actualmente? En Argentina sí, Barry lo sigue republicando, lo sigue aquí? reeditando. Está en la Argentina, acá no lo trae nadie en este momento. Es decir, no se importan libros de música, prácticamente, muy poco. Claro. Maestro, vamos a despedirnos hasta el miércoles. Hasta el miércoles con nuestro programa habitual, y hasta el próximo lunes vamos a seguir con estas historias de y sobre Carlevaro. Pero vamos a irnos con la música de Carlevaro interpretada por Baltasar Benítez, y escuchamos el número 3 de los Preludios Americanos, Campo. Y yo me despido, ha sido un gran placer para mí. Muchas gracias, Alfredo Escande, muchas gracias a Dieguito Rodríguez, estuvo en los controles, y seguimos con esta historia el lunes.
arde la guitarra sola mientras la luna se acaba, arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.